Bien, vamos a ver, abrir el Power. Acá está. ¿Ven ahí el Power o no? No se alcanza a ver. A ver. Esperen que acá. Bien, ahora sí está. Acabo de hacer lío. Bien, cuando empezamos a hablar de todo lo que es cirugía oftalmológica, entraron todos sus compañeros. Así ya empiezo. Listo. Bien, tenemos que tener en cuenta que son cirugías que no son netamente de urgencia. Son cirugías por lo general programadas. Alguna puede llegar a ser una pseudo urgencia, ¿sí? Más que todo alguna perforación, algún cuerpo extraño que haya en el ojo. Esos son como cirugías que se pueden denominar como semi-urgentes, pero en realidad todo lo que es cirugía oftalmológica son cirugías programadas. Y así todo, por más que sean cirugías semiurgentes, da tiempo a que se pueda interrogar al paciente, que se pueda llegar a hacer alguna analítica de control inicialmente, como un hemograma, un coagulograma, ¿sí? Podemos interrogar al paciente para evaluar todo lo que es la parte preanestésica, el estado del paciente, ¿sí? En el caso de que sean semiurgentes. Si no, si son programadas, como cualquier cirugía programada, se hace la evaluación preanestésica días antes, en donde se va a valorar o se va a interrogar al paciente para ver su estado de salud correspondiente. Las cirugías más habituales que van a ver dentro de lo que es oftalmología son cirugías de cataratas, ¿sí? O para sacar la catarata, glaucomas o lo que son los desprendimientos de retina. No son cirugías que tengan grandes complicaciones en el postoperatorio, más que náuseas y vómitos y el dolor, ¿sí? Entonces, más que todo nos vamos a focalizar en que el paciente no tenga náuseas ni vómitos. La mayoría o gran parte de las cirugías oftalmológicas son ambulatorias, ¿sí? O por lo general quedan internados un par de horas y ya después se pueden ir a su casa. Dentro de lo que es el intraoperatorio, el ojo tiene mucha estimulación nerviosa, entonces hay que ver el tema de un reflejo, que es un reflejo grave, que es el reflejo oculomotor. Entonces vamos a estar pendientes de eso, de evitar el reflejo oculomotor, y también de la expansión de gas dentro de lo que es la parte intraocular, que eso lo producen los cirujanos cuando están trabajando, y los efectos que pueden generar el fármaco que nosotros estemos administrando. Bien, hablando un poquito de lo que es la anatomía del ojo, ¿sí? Podemos decir que está dado por las órbitas, el ojo o globo ocular,
ocular, las estructuras transparentes del ojo, los músculos de la órbita, las vías lacrimales, la inervación ocular y la vascularización. Dentro de lo que es el ojo o el globo ocular, podemos decir que este presenta una forma esférica, irregular, que en la parte anterior está constituido por la córnea, sobresale formando un segmento de esfera de menor radio que el resto del globo ocular. El ecuador es un círculo perpendicular al eje del ojo, situado a igual distancia de ambos polos. El diámetro anteroposterior o longitud axial es la distancia que existe entre el borde anterior de la córnea a la superficie interna de la retina. Esta mide alrededor de 23 milímetros. Y esa en realidad es interesante o importante saber el tema de esta longitud, por lo que se hacen las anestesias perioculares. Todo este tipo de anestesias que se hacen directamente sobre el ojo, las hacen los cirujanos, ¿sí? No lo hace el servicio de anestesia. La pared del globo ocular está constituida por 3 membranas concéntricas, de afuera hacia adentro, la esclerótica, la córnea, y que está por la úvea, perdón, y la retina. El contenido del globo ocular también se denomina medio transparente del ojo e incluye el cristalino. Este está situado por detrás del iris, el humor acuoso, que este va a llenar el espacio existente entre la córnea y el cristalino, y el cuerpo vítreo, que ocupa desde la cara posterior del cristalino hasta la retina. El segmento anterior está formado por la córnea, el cristalino, el ángulo iridocorneal y el cuerpo ciliar. Y en el segmento posterior está formado por la esclerótica, las coroides, la retina y el cuerpo vítreo. Bien, las vías lacrimales, que también es una cirugía no muy habitual, pero a veces lo que se hace es destapar, pues se tapan las vías lacrimales, entonces lo que se hace es destaparlas. Estas vías nacen en los puntos lacrimales, en el borde libre de los párpados. Los puntos lacrimales desembocan en los conductos lacrimales, que a su vez se reúnen en el saco lacrimal por el conducto de unión. Este saco lacrimal está situado en el canal lacrimal y se continúa con el conducto lacrimonasal, que desemboca en el meato inferior de la fosa nasal, ¿sí? Entonces lo que se hace en realidad es introducir una sonda, ya vamos a ver, y lo que se hace es destapar este conducto para que la persona pueda sacar las lágrimas cuando llora o cuando genera alguna irritación del ojo, ¿sí? La inervación ocular, que esta es bastante importante, el ojo y sus estructuras anexas están inervadas por los nervios craneales del par 2 al 7, que garantizan la visión, la motricidad, la sensibilidad y el centro nervioso vegetativo, ¿sí? Dentro, como dijimos, de los pares craneales tenemos el motor ocular común, que es el par 3, que este va a inervar al músculo, al recto superior, al recto interno y al recto inferior, y al oblicuo menor y al elevador del párpado superior. El patético, ¿sí? Que es el par número 4, va a inervar lo que es el oblicuo mayor, y el motor ocular externo, que es el par 6, el recto externo, y el facial, que es el par 7. La rama cigomática superior va a irrigar el músculo frontal, y la cigomática inferior los orbiculares superiores e inferiores. Dentro de lo que es la vascularización, los vasos sanguíneos intraorbitarios presentan importantes variaciones individuales, especialmente en las arterias, y en las venas tienen trayectos más constantes.
Esquemáticamente, las arterias se localizan en el cono muscular, cerca del vórtice orbitario y en la parte anterosuperior de la órbita. Las venas se localizan en la periferia y por fuera del cono muscular. A diferencia de otros órganos, en la órbita las venas no acompañan a las arterias. Y en relación con la anestesia locorregional, conviene tener presente que la vascularización es más intensa en la parte posterior de la órbita y no tanto en las partes anteriores y laterales. Esto vamos rápido, chicos, porque es como más teoría y es más en realidad la parte que ustedes después lo van a profundizar en lo que es anatomía y fisiología. Entonces, vamos como solo para que ustedes se localicen en dónde estamos trabajando, ¿sí? Profe, una consulta. En esto entonces nos tenemos que focalizar más en lo que es la inervación y la vascularización. Exactamente, porque en realidad nosotros ya vamos a ver que después cuando ellos trabajan en el ojo, empiezan a estimular la parte nerviosa y ahí es cuando se genera el reflejo oculomotor. Entonces, por eso es importante el tema de la parte nerviosa y el tema de la parte vascular, porque en realidad los cirujanos generan las anestesias locales dentro del ojo. Entonces ellos son los que en realidad tienen que saber más la parte anatómica y a nosotros nos va a interesar el tema de la repercusión que puede tener si ellos colocan el anestésico dentro de algún vaso. Más que todo nosotros vamos a intervenir en recuperar o ver el efecto que puede llegar a tener si ellos colocan mal la anestesia, ¿sí? Nosotros dentro de lo que es anestesia oftalmológica solo intervenimos en lo que son neurolépticas, es decir, pseudosedaciones con opioides y anestesia general, ¿sí? No, vamos a ver que hay varios tipos o técnicas de anestesia regional o locales dentro de lo que es el ojo, pero todas esas técnicas las hacen los cirujanos, ¿sí? Nosotros como servicio de anestesia o dormimos al paciente completamente o hacemos neuroanestesia, ¿sí? Neurolépticas que se denominan, que son sedaciones profundas a través de opioides. Okay. Bien, fisiología de la presión intraocular, que es lo que a nosotros también nos va a importar, ¿sí? Por eso también vemos lo que es la presión sanguínea o la parte de la vascularización. La presión intraocular se define como la presión que ejerce el contenido del globo ocular sobre sus paredes. La presión normal va entre 10 y 20 milímetros de mercurio, con fluctuaciones diurnas de 2 a 3 milímetros de mercurio. Este valor de presión intraocular mantiene la forma del globo y las propiedades ópticas de la superficie de refracción. La presión depende de 3 factores: el volumen y la compliancia de las estructuras intraoculares líquidas, fundamentalmente el humor acuoso, el cuerpo vítreo y el volumen sanguíneo carotídeo. La compliancia de la esclerótica y la presión intrínseca ejercida sobre las paredes del globo por los músculos oculares y el orbicular de los párpados. En condiciones fisiológicas, la regulación de la presión intraocular depende fundamentalmente del humor acuoso y su circulación. Por eso también es importante que nosotros regulemos a veces el tema de la presión sistémica y se acuerdan de la posición, porque lo que va a hacer es aumentar esta irrigación en el ojo y va a aumentar de esta manera la presión intraocular. ¿Se acuerdan qué posiciones aumentaban la presión intraocular? La de Trendelenburg. Trendelenburg, ¿y qué más? De cúbito prono puede ser también. De cúbito Sí. prono, muy bien, ¿sí? Acuérdense que al estar boca abajo generó más que todo un edema. ¿Se acuerdan que generamos toda una tumefacción, edemas en todo lo que era la lengua y la cara? Entonces eso generaba, por compresión, aumento de la presión intraocular.
¿Y qué posiciones disminuían la presión intraocular? La posición de Fowler. Bien, mientras más sentado esté el paciente, ¿sí? Mejor es la presión intraocular. Bien. Ya está. Bien, las variaciones de la presión intraocular van a estar dadas por factores fisiológicos, como son los factores fundamentales, son el humor acuoso y el volumen sanguíneo carotídeo. El volumen sanguíneo carotídeo varía sobre todo con la presión venosa central, ¿sí? Que es lo que estábamos hablando recién. Su aumento conlleva una congestión de las venas carotídeas y una disminución del drenaje a través de las venas episclerales, con el consiguiente aumento de la presión intraocular y la hipercapnia, que va a dilatar las venas carotídeas e incrementa la presión intraocular. La hipoxemia aumenta la presión intraocular, pero menos que la hipercapnia, pero las fluctuaciones de esta suelen observarse durante la anestesia, solo tienen un efecto moderado, ¿sí? Por eso también, en realidad mucho no dormimos a los pacientes, exceptuando que sea específico, porque si no están bien ventilados también, generan esta concentración o este aumento de la concentración de dióxido de carbono, y lo que lleva es a aumentar la presión intraocular. El parpadeo y el cierre forzado de los párpados puede elevar la presión intraocular hasta 70 milímetros de mercurio. ¿Cuándo se da esto? Porque eso es cuando trabajan en un ojo, el otro ojo, si el paciente está despierto, el otro ojo se sella, ¿sí? Se fija. Entonces, si el paciente quiere todo el tiempo abrir el ojo, genera esta presión en el ojo, digamos, que estaría sano o que no estaría siendo quirúrgicamente intervenido. Bien, el perro quiere tranquilamente intervenir acá. Bien, los factores quirúrgicos que me van a aumentar la presión intraocular son la irrigación intraocular con una solución electrolítica, incrementa esta presión. La variación dependerá de la altura de la columna de perfusión. Durante la focoemulsión, esta presión puede llegar hasta los 30 milímetros de mercurio. Durante la cirugía del segmento posterior, la manipulación del globo ocular induce aumentos importantes de la presión. Y en el periodo postoperatorio, los restos de sustancias iscoelásticas que quedan en la cámara anterior por el bloqueo trabecular o la presencia de gases expansivos en el cuerpo vítreo son factores que pueden incrementar la presión. La focoemulsión es una técnica que se utiliza cuando hacen las cataratas. Lo que se hace es que en el lente ingresan una emulsión con un ultrasonido y después empiezan a aspirar, ¿sí? Entonces, esa estimulación es la que va a generar el aumento de la presión intraocular. Bien, con respecto a los factores anestésicos que me van a modificar la presión, pueden ser de forma directa con los fármacos anestésicos o de forma indirecta con la intubación y la ventilación. Acuérdense que los pacientes a veces cuando rechazan el tubo, cuando lo estamos extubando, eso genera ese esfuerzo, puede llegar a producir aumento de la presión intraocular. Todos los anestésicos intravenosos e inhalatorios reducen esta presión, con excepto de la ketamina. La presión intraocular desciende por términos medios entre 20 y 30%, es decir, de 3 a 6 milímetros de mercurio. Y esta puede deberse al efecto directo, ¿sí? Disminución de la secreción, aumento de la reabsorción del humor acuoso, disminución del volumen sanguíneo carotídeo,
o un efecto indirecto por mediación de factores tan variados como el tono de los músculos extrínsecos, el tono simpático y la vasomotilidad, la presión venosa central, el sueño anestésico y la influencia del sistema nervioso central sobre la presión intraoperatoria. ¿Bien? Más que todo, en este punto, lo que vamos a ver con los factores anestésicos es cómo ¿se acuerdan que todos los anestésicos generaban una hipotensión por vasodilatación sistémica? Entonces esto es lo que ayuda a que obviamente esa vasodilatación o esa hipotensión también afecte el humor acuoso y la irrigación del ojo, por lo consiguiente también disminuye la presión intraocular. ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y como les digo, todo lo que generaba en realidad, con el tema de la intubación o la ventilación, si el paciente rechaza el tubo o genera un broncoespasmo, un laringoespasmo donde no puede respirar y genera esfuerzo con el tubo, eso genera en realidad un esfuerzo o un aumento de presión en lo que es la vía aérea superior y eso termina desembocando un aumento de la presión intraocular. Con respecto a la ketamina, esta, a contrario del resto de los anestésicos, va a aumentar esta presión. No obstante, este aumento es moderado y la presión se normaliza antes de comenzar la intervención quirúrgica, es decir, que en realidad no está contraindicada, solo que hay que saber que inicialmente va a generar este aumento y después va a disminuir. Entonces, si en realidad la podemos evitar, es mejor, pero si no, no es que está totalmente contraindicada. Más que todo está indicada para la anestesia en niños, ¿sí? Que se tienen que someter a la exploración oftalmológica. Los opiáceos, ¿sí? No modifican o en su defecto reducen ligeramente la presión intraoperatoria. Los relajantes musculares no despolarizantes reducen la presión y los relajantes despolarizantes como la succinilcolina aumentan esta presión. ¿Saben por qué aumenta la presión o por qué creen que aumenta la presión? ¿Hola? No, profe. No, profe, yo no sé. Fíjense que dice que aumenta entre 5 y 10 minutos y después la reduce. ¿Qué pasa en esos 5 o 10 minutos con la succi? Produce la relajación. ¿A través de qué? ¿Cómo produce la relajación? Mediante contracciones musculares. Bien, con las fasciculaciones. Entonces esas fasciculaciones, que es la contracción seguida de todos los músculos, también actúa con los músculos de los ojos. Entonces, por esto la succinilcolina aumenta la presión del ojo y no los relajantes no despolarizantes, porque no generan estas fasciculaciones. Entonces, mientras genera la fasciculación, aumenta la presión intraocular y después no, ¿sí? Porque después se relaja como cualquier otro músculo. Entonces, a veces lo ideal es no utilizarla o darle tiempo, ¿sí? Hasta que los cirujanos empiecen a trabajar, porque esos primeros momentos la presión va a estar un poco aumentada. La antagonización de los relajantes, ¿como qué droga podemos utilizar? La neostigmina. Bien, como la neostigmina no modifica la presión intraocular. Con respecto a la laringoscopía o a la intubación traqueal, incrementa la presión durante varios minutos. Este aumento es menor cuando se utiliza una mascarilla laringea. Mientras menos estimulación de la vía aérea superior, menor es el incremento de la presión del ojo. La posición puede alterar la presión debido a una variación de la presión venosa central
Y esta presión aumenta en la posición, como dijimos, de Trendelenburg y disminuye la posición de Fowler. ¿Sí? Como dijimos, mientras más sentado está, menor va a ser la presión, mientras más en inclinación cefálica va a estar, más el aumento de la presión del ojo. Las inyecciones de anestésicos locales durante un bloqueo retrovulvar o perivulvar incrementan esta presión, lo cual puede alcanzar valores superiores a los 40 milímetros de mercurio. En el periodo postoperatorio se observan aumentos transitorios, ¿sí? Que estos pueden estar dados por las náuseas, por la tos o los vómitos. Por eso es importante que el paciente se vaya sin náuseas o vómitos. El esfuerzo, como les digo, que puede hacer sobre la vía aérea superior incrementa el esfuerzo del ojo y por lo consiguiente la aumenta de la presión. Bien, ¿hasta ahí vamos bien con el tema de las drogas y los anestésicos? Sí, profe. Bien, Profesora, una consulta. dígame. ¿Qué elementos nosotros usamos para medir la presión ocular? ¿O dónde lo vamos a visualizar nosotros? Nosotros no medimos la presión ocular, eso lo hacen los cirujanos y se hace a través de unos lentes, no sé si han ido a veces al oftalmólogo que los hacen apoyarse sobre un aparato, ¿sí? En donde se ve en el interior del ojo y eso calcula la presión ocular. ¿Y nosotros esto lo monitoreamos también? No, no se monitoriza No. la presión intraocular. Nosotros no lo monitorizamos, porque como te digo, eso solo se hace con ese aparato que lo manejan los oftalmólogos, ¿sí? Entonces, esos son los que se encargan. ¿Qué nos interesa a nosotros? Saber qué drogas o qué lo estimula o lo aumenta y qué lo disminuye. Entonces, para saber qué reflejo vamos a tener o qué aumento puede llegar a generar aproximadamente y por lo consiguiente, cómo lo podemos contrarrestar. Ah, perfecto. Gracias, profesora. Bien, como les digo, nosotros no lo podemos medir. Eso vamos a ver, ellos tienen un aparato grande que se coloca en el ojo, que es como una especie de microscopio, en donde ellos con eso operan. Imagínense que las estructuras del ojo son hiper chiquitas, entonces hasta las suturas son con una agujita microscópica, entonces ellos sí o sí necesitan tener aumentado la visual de lo que son las estructuras del ojo. Y con eso mismo ellos pueden evaluar la presión intraocular. Entonces nos van a ir diciendo cómo está el paciente, si ellos necesitan que se disminuya o no esa presión. Entonces nosotros ahí vamos colocándole fármacos, ¿no? O vamos mejorando, por ejemplo, la posición, si es posible, para disminuir esta presión. Perfecto. Gracias. De nada. Bien, el reflejo oculocardíaco, ¿sí? Que acá es importante, consiste en un reflejo que me va a producir bradicardia, ¿sí? Y esto va a estar asociado a que se observa al estimular las estructuras intraorbitarias. Este reflejo se activa fundamentalmente con la tracción de los músculos oculares extrínsecos, la compresión del globo ocular o el aumento de la presión intraorbitaria. Este reflejo se puede activar también por la estimulación de una órbita vacía, ¿sí? Por la formación de un hematoma retroorbitario o por la hipertensión intraorbitaria inducida por una anestesia retrovulvar o perivulvar, especialmente en la inyección cuando se coloca muy rápidamente. El reflejo oculocardíaco da lugar, como les digo, a una bradicardia sinusual transitoria, pero esta bradicardia es muy brusca, ¿sí? Pasamos de tener capaz 70, 80 latidos por minuto a tener 20, ¿sí? Es muy brusco esta caída o esta bradicardia.
El ritmo cardíaco es inferior a 50 o incluso 30 latidos por minuto. También se pueden observar una asistolia transitoria y la bradicardia alcanza su máximo valor unos segundos después del comienzo de la tracción muscular. ¿Por qué es importante esto? Pues vamos a ver que puede producir una parada cardíaca. Entonces, cuando vemos esto, empieza con este reflejo, lo primero que tenemos que hacer es decirle que deje de estimular. A veces solo con la liberación o la no estimulación, el reflejo para automáticamente. Si no, hay que utilizar atropina. Por eso, todas las cirugías de oftalmología, sí o sí, tienen que tener cargado atropina. ¿Qué es lo que es la atropina? ¿En qué grupo está? ¿Se acuerdan? Un relajante muscular. No. Un antagonista. Tampoco. Tampoco. Es con A, pero no es antagonista. Es un anestésico local, creo que era. Tampoco. Un anticolinérgico, que lo que va a hacer obviamente es aumentarnos esta frecuencia cardíaca. Por eso utilizamos atropina. La duración del reflejo oculocardíaco depende en parte del factor desencadenante, ¿sí? Si el reflejo se activa por la atracción de los músculos, su duración es más bien corta, por lo cual solo con dejar de estimularlo disminuye o cesa este reflejo. Y si la estimulación es por las estructuras intraorbitarias, en realidad va a aumentar más, ¿sí? Entonces acá sí o sí vamos a tener que utilizar la atropina para poder revertirlo. El reflejo oculocardíaco es un reflejo agotable, ya que la repetición de los estímulos conlleva a una atenuación de las respuestas inducidas. Bien. Otro reflejo que puede desencadenarse también por la estimulación del ojo es el reflejo oculorrespiratorio, que este se manifiesta por una bradipnea, un ritmo ventilatorio irregular y a veces apneas. Este reflejo sigue la misma vía aferente que el reflejo oculocardíaco, pero el estímulo se proyecta sobre los centros respiratorios, más que sobre la parte cardíaca. ¿Sí? Y las vías eferentes discurrentes a través del nervio frénico y de los demás nervios de los músculos respiratorios. Por lo consiguiente, la atropina acá no inhibe este reflejo. Entonces hay que tener, o hay que evaluarlo de dos maneras. Si solo veo alteración del ritmo cardíaco, voy a utilizar atropina, porque tengo un reflejo oculocardíaco. Si en realidad lo que yo voy a ver es disminuida la ventilación, por más que yo le ponga atropina, esto no se va a revertir, ¿sí? Entonces hay que ver en este caso, si es necesario tener que intubar al paciente. ¿Vamos bien? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense que las cirugías oftalmológicas en realidad no son complejas, no son cirugías muy sangrantes, no son cirugías que tengan grandes complicaciones, pero sí tienen en realidad una complicación muy importante, que es esta, que es a través de la estimulación nerviosa que tiene el ojo, un reflejo que nos puede llevar hasta una parada cardíaca. ¿Sí? Si no se revierte rápidamente, como les digo, este descenso es tan brusco, ¿sí? Y si no cesa, lo que va a llevar es a la parada, porque va a disminuir tanto la frecuencia
que termina generando una arritmia y una parada cardíaca. O en el otro caso, una parada respiratoria, ¿sí? Entonces, por eso hay que estar muy atento, es en los momentos que hay que estar atento de las cirugías oftalmológicas. Hay que estar muy, lo ideal es en esto poner siempre los monitores con un volumen, cosa de estar todo el tiempo escuchando, ¿sí? El ruido o la monitorización y no solo verla, porque si a veces estás haciendo un papel, estás haciendo un protocolo y no estás tanto tiempo pendiente del monitor, uno también se acostumbra a llevarlo por los ruidos, ¿sí? Va sintiendo cómo cambia el pulso, cómo cambia o si suena alguna alarma cuando baja demasiado. Acá a veces cambiamos los parámetros, ¿sí? Ponemos parámetros para que suene que la frecuencia, por ejemplo, en vez de que, en un paciente normal, si baja de 50 latidos, que suene la alarma, acá le vamos a poner un poquito más alto, ¿sí? Vamos a poner 55, 60, cosa de que si baja de ahí estemos un poco más atentos, ¿sí? Porque la bajada es muy brusca a veces. Entonces, bueno, vemos que podemos en este caso modificar el monitor para que nos avise antes si hay alguna modificación tanto de la frecuencia cardíaca como de la frecuencia respiratoria. ¿Por qué también tenemos que tener, si hacemos anestesias neurolépticas, el paciente, como van a trabajar en el ojo, está tapado, entonces solo lo mantenemos con una bigotera. No lo tenemos intubado al paciente, solo está con una sedación. Entonces, ¿qué pasa? Si el paciente entra en apnea o deja de respirar, van a tener que sacar los campos quirúrgicos para poder nosotros ventilarlo o en su caso intubarlo para después ellos poder seguir, ¿sí? Porque nosotros perdemos el acceso a la cara, no tenemos cómo ventilarlo rápidamente. Entonces ahí es cuando sacan todo